La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las palabras de Jesús han transmitido vida y paz a todo aquel que las recibe. Hoy puedes continuar recibiendo esa bendición. Pide ahora mismo gratuitamente el DVD del estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Envíanos un mensaje al WhatsApp más 5512 9810 1460. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que se conectan a esta hora de la noche. Estamos invitándoles a participar de nuestra quinta noche de conferencias en la Semana de la Deidad. Y quiero dedicar a ustedes esta palabra del Salmo 1, del Salmo 11, que dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Y me llama mucho la atención el versículo 4 cuando dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia lo repudia su alma. Y luego dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto verá su rostro. Esta promesa linda del libro de Salmos es para usted, al poder extender en estos momentos la bienvenida a la conferencia de esta noche, un estudio estupendo sobre la deidad maravillosa, nuestro Dios. Ok, hermanos queridos, estamos saludando a nuestros hermanos que están allí conectados y que están llegando a esta conexión en estos momentos. Nos alegra que estén allí uno a uno participando. Vamos dando poco a poco tiempo a que nuestros hermanos se vayan conectando a la conferencia de esta noche. Hoy tendremos un tema fenomenal, estupendo, con el doctor Alberto Treyer. Una temática muy interesante. El tema de hoy, la naturaleza divina de Jesucristo, es el tema de hoy. Pero mientras tanto vamos a invitarlos para que vayamos a un momento de canto, un momento de alabanza. Cantemos a nuestro Dios.
tiempo nos desgasta. Pero es así como gastamos el tiempo. Porque no existe edad para soñar. En este momento de oración quiero llevarles a ustedes a compartir esa promesa. El Salmo 5 dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, atiende la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Creemos que Dios escucha la oración, creemos que la atiende. Y creemos que lo atiende de acuerdo a su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quiero invitarle a que en esos momentos nos coloquemos en manos de Dios para que hablemos con nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, estamos contentos de poder participar de este culto virtual en donde estamos estudiando tu palabra. Hoy, Señor, la oración de manera especial es para que tengas misericordia de nosotros y nos des entendimiento para estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener la mayor reverencia para estudiar acerca de la deidad, acerca de la naturaleza divina de Jesucristo. Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente y ayúdanos a entender lo que nos quieres enseñar. Ayúdanos a comprender lo que nos quieres instruir. Estamos en tus manos, Señor. Permite que uno de los hermanos y familias que se conectan a esta hora a través del tema de hoy, podamos ser instruidos por tu gracia y por tu bondad. Nos colocamos en tus brazos de amor a esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Mis queridos hermanos, vamos a continuación a conectarnos con nuestros hermanos. Vamos a conectarnos con nuestros hermanos de los pastores de la Asociación de los Llanos Orientales, los cuales en esos momentos están conectándose con el doctor Alberto Treyer, el cual nos tendrá el tema de esta noche, la naturaleza divina de Jesús. Vamos a ir a continuación a la conexión con la Asociación de los Llanos Orientales. Vamos entonces a preparar nuestro lapicero, nuestra agenda y nuestra Biblia en el tema de esta noche. Tenemos preguntas, pastor, tenemos preguntas que nos han hecho nuestros hermanos y es hora de inventar a nuestro doctor para contestarlas. Sí, tengan muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. ¿Me están escuchando? Muchas gracias, doctor Treyer. Perfectamente, doctor Treyer, muchas gracias. ¿Usted nos escucha bien? Muy bien, sí. Reciba un saludo. Gracias, saludo cariñoso de toda esta audiencia que en esta hora ya se está conectando. Son las 7:05 en Colombia y muchos están llegando a la transmisión ahora y dejando sus saludos para cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Doctor Treyer, tenemos un par de preguntas que hemos estado recogiendo en las transmisiones. Seguramente hoy saldrán más y cada noche, pero tenemos dos por ahora. Pastor Darwin, ¿usted quisiera ayudarnos con la primera, por favor? Por supuesto, pastor. Doctor Treyer, muy buenas noches. Consultan desde la ciudad de Villavicencio la hermana Leticia Cagüeñas. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, ¿el Espíritu Santo también tiene cuerpo? Pregunta ella. ¿O es como una paloma, como lo representan? Gracias, dice ella. No se nos dice nada sobre la naturaleza del Espíritu Santo, salvo algunas características como está en San Juan el capítulo 3. Jesús dijo que es como el viento, que no se sabe
ni de dónde viene, ni a dónde va. Aparentemente, una cualidad del Espíritu es que puede estar en todos lados, en todo el universo, pero la interacción entre las tres personas de la deidad, como lo vamos a ver en esta noche, no nos ha sido revelada para poder entender plenamente eso. Personalmente creo que el Espíritu Santo no tiene forma. Es la cualidad que en esa distribución de actividades entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es la cualidad que Dios determinó para el Espíritu Santo. Pero sin duda, eso podremos preguntárselo más directamente al Señor cuando nos lleve al reino de los cielos, porque aquí en la tierra no nos ha dicho en forma específica eso. La paloma es una ilustración de cómo descendió sobre Cristo el Espíritu Santo, ya que no se lo podía ver. Muchas gracias, doctor. Creo que ha quedado bastante claro y gracias por la invitación. Qué mejor que poder estar ante la presencia de Dios cuando sea el momento para decirle al mismo y consultarle al mismo sobre este misterio que aún está en las mentes al no ser revelado. Pero también hay una segunda pregunta. Voy a invitar al pastor Joel para que la realicen esta noche. Claro que sí, muchas gracias. Esta segunda pregunta la hace Lucero Penagos Rodríguez. Ella lo hizo al final de la ponencia de hace 2 días. Dice, recordarme dónde puedo encontrar la primera visión donde Elena de White, se da cuenta de que Dios era una persona. Muchas gracias. Bueno, en realidad lo que Elena de White preguntó a Jesús, porque era la preocupación que estaba entre los pioneros debido a las creencias de los evangélicos, a muchos evangélicos que había en esa época, era si Jesús tenía forma como él, y Jesús le dijo que sí, que él era la imagen expresa de Dios. Yo eso lo cité en la diapositiva que mostré, está en Primeros Escritos, página 77. Muchísimas gracias, doctor. Entonces nos queda claro, gracias a nuestra hermana por su inquietud, Lucero Penagos Rodríguez, muy claro, Primeros Escritos, un libro hermoso, en la página 77. Gracias, doctor. Aprovechamos a saludar a los hermanos de Calarcá. Gracias, Luz Marén, por conectarse. Y también a los que nos saludan desde México. Doctor, una preguntita más. Esta nos acaba de llegar y me parece muy curiosa, ¿no? Es de la hermana Gloria Rojas. Ella pregunta, y pues de paso yo le añado a la pregunta algo más, ¿no? Ella dice, ¿qué relación hay con la deidad y la Trinidad? Es decir, ¿y qué otras palabras además podríamos pronunciar alrededor de esta pregunta, doctor? Gracias. Sí, la palabra deidad es la que se ajusta muy bien al hablar de esa pluralidad de Dios que se ve ya en el Antiguo Testamento, como lo expresó el doctor Daniel Escarone en una exposición muy clara, muy buena que tuvo. Pero la palabra Trinidad, yo ya lo expliqué también, se la puede utilizar y de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, tiene que ver con la unidad de 3 personas. No estoy tan conforme con el término triuno, porque no son, eso puede prestarse a confusión. Triunidad, sí, podría aceptar porque es la unidad de 3 personas, pero Trinidad tiene que ver con la unidad de 3 personas, no es cuatriunidad o cuatridad o alguna cosa por el estilo, son 3 personas. Y eso es lo que se refiere, no tiene nada de pagano, eso ya lo explicamos en la primera exposición. Y con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo, si se lo puede ver o no, o algo por el estilo, justamente en el tema de esta noche voy a ampliar un poco más ese punto. Excelente, doctor, excelente, gracias.
Muy bien, gracias, doctor. Seguramente tendremos nuevas preguntas que le compartiremos al final del programa o para la siguiente ponencia. Muchas gracias, el doctor Alberto Treyer, que hoy tendrá un tema maravilloso. Pastor Darwin, ¿cuál es el título del tema? Claro que sí, Pastor Joel. Hoy estaremos mirando la naturaleza divina de Jesucristo. Estamos seguros, ya tengo aquí mi agenda para poder tomar apuntes de las citas bíblicas y recordarle, no solamente agradecerle al doctor Treyer, del cual admiramos, sino también a nuestros hermanos que si tienen consultas, preguntas, por favor escríbanos en el chat y de esa manera vamos a tenerlas allí muy atento. Doctor Treyer, ¿podría su merced inspirarnos en esta hora a través de la oración para darle paso a la meditación? Sí, con mucho placer. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra y las cosas que nos revelaste. Te agradecemos por tu revelación, porque podemos conocerte en la medida en que tú te nos revelas a nosotros y lo has hecho a través de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de las providencias. Y ahora, Señor, al estudiar tu palabra, pedimos una bendición especial sobre cada persona que verá este mensaje, para que su fe sea firme en ti y pueda prosperar y pueda confiar en ti, por Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, doctor. Nos alistamos entonces para entonar nuestro coro tema. En
La naturaleza divina de Jesucristo. Qué tema tan importante, porque Jesucristo es todo para nosotros. Es nuestro único medio de salvación y de vida eterna. Dice el pasaje de la Escritura, San Juan el capítulo 17 y el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas palabras son palabras de Jesús, que emitió en su oración intercesora por sus discípulos. Tenemos que reconocer que a lo largo de los siglos han habido problemas para entender ese milagro de la naturaleza divina en relación con la naturaleza humana. Han habido problemas para conocer a Dios y a su Hijo tal como lo revela la Biblia. Y eso se debe muchas veces a filosofías que se tienen y que tratan de armonizarse con lo que dice la Biblia sin renunciar a esas filosofías anteriores. Por ejemplo, en el siglo III se levantaron los arrianos, siguiendo a un tal Arrio. Arrio dijo que la naturaleza de Cristo era humana, puso el énfasis en la naturaleza humana y negó su naturaleza divina en forma plena como lo presentan los evangelios. Y en el otro extremo se levantaron los monofisitas o monofisistas, que dijeron que Jesús poseyó solo una naturaleza divina y que la naturaleza humana estuvo subordinada a la naturaleza divina. Y entre medio estuvieron los diofisistas, que hablaron de dos naturalezas, la divina y la humana. Y esa es la posición que en términos generales tiene también la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos que Jesús tuvo la naturaleza humana y la naturaleza divina. Para tratar de ver la dimensión de esa encarnación de Dios en la humanidad, tenemos que ir al Antiguo Testamento, a los orígenes de la revelación divina con respecto al quien iba a venir, al Mesías que iba a venir. En el Antiguo Testamento se dice que ese futuro Mesías iba a ser mayor que David. Dijo el Eterno a mi Señor, Salmos 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús se refirió a sí mismo como ese a quien David lo llamó Señor. Y en su confrontación con los fariseos les dijo, si David le llama Señor a ese Mesías que iba a venir de su descendencia, ¿cómo es su hijo? Es mayor, es Señor de David. Zacarías 3:2, dijo el Eterno a Satanás, el Eterno te reprenda, oh Satanás, el Eterno te reprenda. El Eterno dice, el Eterno te reprenda. Aquí da la idea de dos personas, pero que forman parte del Eterno, de la deidad. La profecía de Isaías 7:14 nos habla de una señal que Dios daría para la venida del Mesías. El mismo Señor os dará señal, dijo Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Y vamos a San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 23, y leemos en ese evangelio, en el versículo 23 del capítulo 1, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo se anuncia, sería con ellos, con la venida de ese pequeño que una virgen daría a luz. Y en el capítulo 8 y el versículo 8 de Isaías dice que la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. La tierra de Israel, la tierra prometida, era la tierra de ese Emmanuel, de Dios, que moraba en medio del pueblo de Israel. Vamos al capítulo 9 del profeta Isaías y el versículo 6, y dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué títulos? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, sería un niñito, pero es Padre eterno. Su reino sería un reino eterno. El aumento de su soberanía nos sigue diciendo en el versículo 7, en el versículo 7 Isaías. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Pasemos a otra profecía que habla de la deidad, la eternidad de ese niño que iba a nacer del Mesías venidero. Está en el libro de Miqueas, en el capítulo 5 y en el versículo 2. Miqueas era contemporáneo del profeta Isaías. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que acá vemos que remonta el tiempo a un pasado bien lejano hacia atrás. No solo, según vimos en el capítulo 9 de Isaías, que hay una eternidad de su reino que va hacia adelante, sino que sus orígenes provienen, es decir, vienen de la misma eternidad. Su reino, el reino de este Mesías venidero, sería eterno. Lo vemos de nuevo en el capítulo 7, los versículos 13 y 14 del libro de Daniel. Con las nubes del cielo, cuenta Daniel en su visión, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Vemos aquí un reino eterno donde siempre sería rey. Hoy se elige un presidente y a los 4, 5, 7 años, dependiendo del país, ya queremos otro. Pero este será un rey eterno. Y no lo queremos cambiar porque ningún rey terrenal da su vida para darnos a nosotros la vida eterna. Vayamos al Nuevo Testamento. Y vemos allí ese concepto del reino eterno que un ángel le da
a una joven, a una doncella de Judea. En San Lucas, el capítulo 1, versículos 32 y 33 se nos dice: concebirás en tu vientre, es el ángel que le dice a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué extraordinario! El hijo de esta joven virgen iba a reinar para siempre. María no podía entender todo esto y debió guardar todo esto en su corazón, esperando que con el tiempo Dios iba a revelar más luz y más luz y más luz. Vamos a la epístola a los Hebreos y vemos que a Jesús se lo presenta como alguien que es no solo mayor que David, según ya vimos, sino también mayor más que los ángeles. Por ejemplo, dice en Hebreos el capítulo 1, los versículos 5 al 8. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se compara acá el trono del Mesías con el trono de Dios, está ligado a Dios mismo. Y vuelve a decir en el versículo 13 del capítulo 1 de la epístola a los Hebreos: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Todo un honor, todo un reconocimiento que lo pone a la misma altura de Dios que ni los ángeles del cielo tienen. Otra expresión que encontramos en la Biblia es primogénito de toda creación, primogénito de los muertos. Tenemos que tener en cuenta que el ser primogénito no significa el primer nacido necesariamente. Podía serlo, pero no necesariamente. David fue el último de los hermanos y nos dice el Salmo que fue el primogénito. Y lo mismo podríamos decir de otros personajes más de la Biblia. Y en este sentido es llamativo que según los rabinos, Dios era el primogénito de la creación divina, lo que significa el primero, el principal. En la epístola a los Colosenses, el capítulo 1, los versículos 15 al 18, se muestra esa proyección divina en el Hijo de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el principal. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y los versículos 9 al 10 de la epístola a los Colosenses, el capítulo 1, lo dice con todas las palabras. Porque en él, en Cristo Jesús, en ese Hijo de Dios, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La epístola a los Hebreos, el capítulo 1, nos muestra que Jesús es el creador de este mundo y del universo. Comienza diciendo: Dios
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los primeros versículos lo vemos. Y del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Los versículos 1 al 3 y los versículos 10 al 12 de ese capítulo 1 de la Epístola a los Hebreos se nos presenta así a Cristo con una existencia muy anterior a la nuestra y a la creación de este mundo como el creador del universo. Él es el autor de la vida. En San Juan 10, el versículo 28, Jesús dijo, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. El apóstol Pablo no podía decir que él daba a la gente vida eterna porque él no poseía la vida eterna. Ninguno de nosotros posee la vida eterna, nos es dada como un regalo gratuito, dependiente siempre de Dios. Dijo en San Juan 14:6 Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida misma. Si nosotros queremos venir y vivir abundantemente, tenemos que recurrir a Él porque Él es la fuente de la vida. Primera epístola de Juan, el capítulo 1 y el versículo 2 dice, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vamos al libro Los Hechos de los Apóstoles. Y en su discurso a la nación judía en el Pentecostés, el apóstol Pedro extendió una acusación. Vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En él estaba la vida, Juan 1:4, y la vida era la luz de los hombres. El autor de la vida, el creador del universo, en esa distribución de tareas que la Trinidad hizo, la Deidad hizo, para cumplir una agenda al crear el universo y luego redimirlo también. Cuando Jesús vino a este mundo, Él se autolimitó. En la epístola a los Filipenses, el capítulo 2, nosotros podemos ver que Él se anonadó a sí mismo y hasta llegó a estar en la condición de siervo dependiente, hasta que Dios, después de vencidos los lazos de la muerte, lo llevó a su gloria y lo puso sobre toda potestad. Pero acá en la tierra, Él mantiene la facultad de tener vida en sí mismo al asumir la humanidad. San Juan 10, 17 al 18 dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo. Y en San Juan 5, 26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cuándo? Cuando se encarnó. Esa vida de la deidad, esa vida eterna, le pertenece al Hijo y no le fue quitada. El Hijo necesitaba, comencemos explicando esto, la humanidad para poder morir. Por eso dice Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos.
Para eso vino, para eso se encarnó, para poder morir, para poder dar su vida por la humanidad. Pero cuando murió, murió su humanidad, su divinidad no murió. Leamos lo que escribió Elena de White. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él mismo. Quedó probada la verdad de sus palabras: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Algunos han querido decir: tengo poder para deponer la vida y tengo poder para recibir la vida de nuevo. No, ahí no se puede traducir recibir, porque cuando alguien va a recibir algo, no tiene el poder depende de aquel que lo da. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Otra declaración del espíritu de profecía. El hombre no tiene dominio sobre su vida, dice ella, pero la vida de Cristo no era prestada. Hay una diferencia con nosotros. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. San Juan 10:18. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre, puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla, le es dada como un don gratuito. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice San Juan 17:3, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer al Padre, el conocer al Hijo, Jesucristo, es obtener la vida eterna. Por eso es importante que conozcamos bien la naturaleza del Padre y del Hijo en su conexión divina. Él tiene vida en sí mismo, escribió Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que él depuso la vuelve a tomar y la da a la humanidad. Por eso en San Juan 10:10 Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo podemos explicar esto? Que haya muerto la humanidad, pero su divinidad no haya muerto. Era el Hijo de Dios, pero era también el Hijo del hombre. Y era una sola persona, pasó a ser una sola persona, no 2 personas. ¿Mantuvo el Espíritu Santo la vida divina escondida o latente de Cristo en la tumba? Su naturaleza humana murió, pero no su naturaleza divina. Hay una interconexión de la Trinidad no completamente revelada. ¿Cómo es que opera la deidad en ese contexto de naturaleza divina, aunque tratándose de 3 personas diferentes, no nos ha sido revelado en su totalidad? Era imposible, dice el capítulo 2, versículos 24 y 31, dice el apóstol Pedro, que él quedara bajo el dominio de la muerte. Era imposible. No fue abandonado en el sepulcro, ni su cuerpo sufrió corrupción, a pesar que estuvo 3 días en la tumba. Será por ese
Espíritu Divino que moraba en él. No conocemos la naturaleza del Espíritu Santo, por lo cual no podemos especular demasiado sobre estos temas, sino aceptarlos por la fe. En el Salmo 139, los versículos 7 y 8, habla del Espíritu y todo el capítulo es interesante leer. Pero en esos versículos dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el sepulcro preparo mi lecho, allí estás tú. En otras palabras, no podemos escaparnos, como quiso hacer Jonás, de irse en un barco lejos del lugar a donde Dios lo llamaba para ir. Pero Dios lo encontró y lo hizo venir de vuelta. Y aquí quiero preguntarte, querido amigo, ¿dónde estás tú? El Señor quiere que estés con Él. Y no importa dónde te encuentres físicamente, el Señor estará contigo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, que algo tiene revelado, pero hay cosas que siguen siendo un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se las ha revelado. El Espíritu Santo personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad diferente. Otra declaración del Espíritu de profecía nos ayuda a entender que el Padre y el Hijo pueden estar al mismo tiempo en todo el universo a través del Espíritu. Son omnipresentes a través del Espíritu. La grandeza de Dios nos es incomprensible, escribió Elena de White en el libro Educación, página 133. Jehová tiene en el cielo su trono, sin embargo es omnipresente mediante su Espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Otra declaración del Espíritu de profecía. Por medio de su Espíritu, Dios está presente en todas partes, lo mismo su Hijo. Por el Espíritu, el Padre y el Hijo vendrán y harán morada contigo. Veamos el daño antitrinitario que causa a la teología cristiana. Una cita de Elena de White sirve para amonestarnos ya desde el mismo comienzo. Si los hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspiradas con respecto a la deidad de Cristo, es en vano arguir con ellos, porque ningún argumento, por más convincente que sea, los podrá convencer, y cita 1 Corintios 2:15. Ninguno que sostenga este error puede tener un concepto verdadero del carácter o la misión de Cristo, del gran plan de Dios para la redención del hombre. ¿Cuáles son esos daños antitrinitarios a la doctrina de la Trinidad? En primer lugar, si la Trinidad no existe, tendríamos que cambiar la fórmula trinitaria en el bautismo para complacer a los antitrinitarios. La gente en los días de los apóstoles no tenía problemas en aceptar a Dios como Padre, pero debía aceptar a Jesús como Salvador. Por eso el libro de los Hechos pone el énfasis en el nombre de Jesús para el bautismo, pero no porque rechazasen la fórmula trinitaria que Cristo mismo dio. Esto es importante destacar porque ninguno de los apóstoles en el libro Hechos de los Apóstoles, que está en la Biblia, en ninguno de esos escritos vemos un rechazo de Cristo a su papel mesiánico. Y en cuanto a la triple manifestación de la deidad con el bautismo, nosotros podemos ver que fue corroborado por nuestro Señor y por los ángeles. Veamos otro ejemplo. Cuando Pablo fue a visitar otra región
de esa zona de Grecia y Turquía, encontró algunos discípulos de Juan y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús al Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Así que acá nosotros vemos al Espíritu Santo junto con Jesús, pero el énfasis al bautizar es en Jesús, porque les faltaba conocer a Jesús para ser bautizados. Un segundo punto del daño antitrinitario a la doctrina de la deidad o de la Trinidad es que la reducción o negación de la eternidad del Hijo en igualdad con Padre, como Padre, rebaja el carácter de Dios, demerece la doctrina de la expiación, desvirtúa el evangelio de la justificación por la fe, hace nulo el sacerdocio de Cristo y resquebraja el sistema compacto de fe que Dios nos confió. Veamos un poco más de cerca estos aspectos de aquellos que niegan la deidad del Hijo de Dios o del Espíritu Santo. ¿Cómo afecta la doctrina de la Iglesia, la fe de la Iglesia y la misión de la Iglesia? Por eso, en tercer lugar, podemos decir que si el Hijo no es igual a Dios, no podríamos ver la justicia de Dios, sino la injusticia del Padre por permitir que un inocente pague por otro. Es una tremenda injusticia requerir que alguien pague por lo que no hizo y el otro que hizo algo malo no pague nada. Es una injusticia hoy en cualquier sistema de derecho civil. Sin embargo, si el Hijo es igual a Dios y tomó esa decisión por sí mismo, nadie puede acusar a Dios de injusticia. Leamos Romanos el capítulo 3, los versículos 21 y 26. Pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Por supuesto, Jesús era el Hijo de Dios, pero no porque era un ser creado inferior al Padre. Dios no aceptaba sacrificios humanos. Y en Levítico 22 leemos: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. La pena de muerte pasaba para con aquellos padres que, pretendiendo calmar a sus dioses, ofrecían un sacrificio humano. En cuarto lugar, ninguna persona creada o nacida o derivada del Padre podía expiar el pecado, porque en ese caso habríamos visto la justicia de un ángel o la de un hombre, pero no la justicia de Dios. Porque sería la salvación obtenida por la proeza de un hombre. Pero
En la muerte del Hijo de Dios vemos a las tres personas del cielo, a la Trinidad trabajando juntas. Y hasta hoy lo hacen para redimir a la humanidad. Escribió el Espíritu de Profecía: el poder de un ángel no podía hacer expiación por nuestros pecados. La naturaleza angélica unida a la humana no podía ser tan costosa y elevada como la ley de Dios. Únicamente el Hijo de Dios podía presentar un sacrificio aceptable. Dios mismo se hizo hombre y soportó toda la ira que el pecado había provocado. El problema de cómo Dios podía ser justo y aún justificar a los pecadores desconcertaba toda inteligencia finita. Solo una persona divina podía mediar entre Dios y el hombre. Los ángeles se postraron a los pies de su comandante y se ofrecieron para llegar a ser un sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Solo aquel que creó al hombre tenía poder para redimirlo. Y una cita más: ningún hombre o ángel del cielo podría haber pagado la penalidad del pecado. Jesús era el único que podía salvar la rebelión del hombre. En él la divinidad y la humanidad se combinaron. Y esto fue lo que dio eficiencia a la ofrenda de la cruz del Calvario. En Mensajes Selectos está página 322. Miren esta cita. Qué significativa esta cita. Es una de las citas de Elena de White que más me impresiona, porque proyecta la verdadera importancia para los ángeles y para los seres humanos de la redención de este Hijo de Dios. La perfección angélica, dice ella, fracasó en el cielo. ¿Así? ¿Con quién fracasó? Con Lucifer. Era un ángel, como los ángeles que están en el cielo. Y los que lo siguieron eran ángeles también que prefirieron serles más leales a Lucifer que a Dios mismo. La segunda frase: la perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de felicidad. Aquí nosotros podemos ver que la perfección humana también fracasó. Y ellos debieron ser expulsados del Edén. La tercera frase ahora: todo el que desee seguridad, ya sea en la tierra como en el cielo, debe mirar al Cordero de Dios. Aún los ángeles deben mirar al Cordero de Dios para poderse mantener firmes. Nunca pecaron esos ángeles del cielo. Pero era el Hijo de Dios que les iba a barrer toda duda y a revelarse de tal manera que ellos nunca pecarían, nunca se levantarían contra el gobierno de Dios. Veamos otra declaración más del Espíritu de Profecía. Ningún ser finito podía hacer expiación, únicamente la deidad podía acabar con el pecado. Únicamente mediante los méritos de aquel que era igual con Dios podía restaurarse la raza caída. Fue la plena y libre aceptación de la penalidad del Salvador lo que hizo su sacrificio completamente aceptable en todo punto. Así que vemos que para la expiación, para el pago que debía darse por el pecado, ninguna otra vida podía servir. Solo la vida del Hijo de Dios, que Dios mismo salvase a esta raza pecadora, dando su vida por ella y pagando el precio del pecado. Es que la intercesión del Hijo ante el Padre y la corte celestial hubiera sido una vergüenza para Dios, porque esa transacción no le reportaría honra. ¿Cómo podrían alabar a Dios sentado cómodamente en su trono
y así esas criaturas fuese, muriese, sufriese y pagase por el pecador. No, eso sería un testimonio de vergüenza. Veríamos allí la justicia de un Cristo puramente humano, pero no la justicia de Dios que se ve en esa deidad. Esto dice Elena de White. El trono de Dios no debía llevar ninguna mancha de crimen, ninguna mancha de pecado. En los concilios celestiales, antes que el mundo fuese creado, el Padre y el Hijo hicieron un pacto juntos para que si el hombre probaba ser desleal a Dios, Cristo, uno con el Padre, tomaría el lugar del transgresor y sufriría la pena de la justicia que debía caer sobre él. La intercesión del Hijo ante el Padre, si se elimina la doctrina de la Trinidad, no tendría relevancia a menos que el Espíritu Santo mediase para traer al hombre en armonía con Dios. No es solamente el Hijo que murió hace 2000 años atrás. No es solamente el Padre que vela y observa. Es a través del Espíritu Santo que se da esa intercomunión de las tres personas de la deidad y en la cual nos colocó a nosotros en la persona de Jesucristo, formando un lazo tal con la humanidad, con su naturaleza humana, que nunca será quebrantado. Qué maravilloso privilegio el nuestro. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26 al 27. Porque no sabemos orar como debiéramos o como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indicibles. Vemos acá una persona, no una fuerza no sufre. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que Cristo intercede por nosotros ante el Padre en el trono de los cielos, en el templo celestial, pero también el Espíritu que forma el puente entre nosotros y Cristo, entre nosotros y el trono de Dios. Terminemos con una cita de Elena de White maravillosa. ¿Cómo podría ser que el niño indefenso del pesebre de Belén siguiera siendo el divino Hijo de Dios? Aunque no podamos entenderlo, podemos creer que aquel que hizo los mundos, por causa de nosotros, se convirtió en un niño indefenso. Aunque era más encumbrado que ninguno de los ángeles, aunque era tan grande como el Padre en su trono en los cielos, llegó a ser uno con nosotros. En él, Dios y el hombre se hicieron uno, y es en este acto donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad y vemos en él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa de Dios, el Padre. Qué maravilloso don, qué maravilloso regalo que nos dio Dios en la persona de Jesucristo. Y al saber que Él es divino, que es Dios en la carne humana, Emmanuel, nosotros podemos tener una garantía en su divinidad de vida eterna, porque Él puede dar algo que tiene, no lo que no tiene. Y si nos aferramos a Él, obtendremos la vida eterna y viviremos eternamente. Te invito que donde estés, inclines el rostro y oremos juntos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú que eres tan grande, que hiciste un universo tan inmenso, tan vasto, casi infinito, te dignaste a venir a ser uno con nosotros para redimirnos, para morir, pagar el precio del pecado
y para unirnos en ese entorno sagrado de la Trinidad, de la Deidad. Gracias a Él, Señor, tenemos acceso a ti, al Padre que está en los cielos. Por lo cual, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos que seas con nosotros, nos llenes de tu bendición, nos des la paz que necesitamos, el perdón de los pecados y nos otorgues la vida eterna que anhelamos de todo corazón, porque anhelamos vivir en ese reino eterno que viniste a inaugurar aquí en la tierra hace 2000 años atrás y que confirmarás pronto en tu segunda venida. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias en este momento, doctor Treyer, por el tema magistral que se ha presentado, especialmente a mostrarnos ese amor sublime de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra por nosotros. Pastor Joel, maravilloso, ¿verdad? Poder entender, poder mirar a la luz de la Biblia, cómo aquel niño, en él también se encontraba la presencia, la deidad allí con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, a cada día, nunca dudarlo, como ha sido expuesto en el chat, nunca dudar que Dios, su mayor deseo ha sido estar con nosotros para darnos esa oportunidad de salvación. Así es, pastor. Me uno al comentario de la hermana Glency. Hoy más que nunca estoy convencida de la importancia que tengo para Dios. Cuánto me ama Cristo Jesús. Soy única e importante para Él. Aleluya. Gloria y honra sea solo para Dios. Amén. Gracias, hermana Glency, por escribir eso tan hermoso. Nos unimos a esa alabanza, suprema adoración al eterno Hijo de Dios y al plan maravilloso que la deidad organizó en nuestro favor. Es realmente sorprendente, es un misterio que nos abruma, que nos lleva, como dice nuestra hermana, hasta las lágrimas, porque nos llena de alegría preciosa. Así que, amén, muchas gracias. Así que, pastor, adelante. Así es, pastor, han llegado algunas preguntas, las estamos en este momento colocando aquí aparte para poder compartirlas seguramente mañana, si el tiempo así nos permite. Y queremos recordarle a nuestros hermanos el tema de mañana, para estar todos atentos a él. Mañana el título del tema estará a cargo del doctor Escarona y el título será El Espíritu Santo en las Escrituras. Así que realmente muy enriquecedor lo que hemos aprendido hasta ahora, cómo el Señor ha guiado esta temática a través de estos dos doctores, hombres que el Señor ha puesto a acompañarnos durante esta semana y llenos, pastor, de expectativa, porque hasta hoy hemos tenido gran bendición. De seguro el cierre será, no sé qué palabra emplear, espectacular. Será muy enriquecedora para nosotros. Así es. Bueno, hoy surgieron algunas preguntas y yo quisiera, dado que tenemos unos minuticos, compartirlas con el doctor Treyer, ¿verdad? Pastor, usted las fue anotando, las fue tomando en cuenta. Sí, señor, aquí las tenemos listas. Bueno, entonces, doctor, muchas gracias por esa ponencia hoy. Como dice la hermana Glency, nos ha llevado hasta llorar de alegría, de entender la maravilla del amor de Dios. Y hay algunas preguntas, Pastor Darwin, por favor, compartámoslas. Sí, gracias, doctor Treyer, primeramente. Y pregunta el hermano William Alexander Páez. Pastor, buenas noches. Tengo una pregunta. En la estadía de la muerte de Cristo, en ese tiempo que estuvo en el sepulcro, Cristo como Dios, ¿a dónde fue? Pregunta el hermano William. Estuvo en la tumba. Él no se fue a ningún lado, estuvo allí. No sé cuánto más espera él que se diga, pero la naturaleza divina y la naturaleza humana estuvo unida. Murió la naturaleza divina. ¿Qué pasó con murió la naturaleza humana? ¿Qué pasó con la naturaleza divina? Algunos suponen que estuvo latente, estuvo allí esperando el momento de la resurrección, cuando
su padre lo llamase, pero no podemos entender, como lo mencioné, esa interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sugerí que el Espíritu de Dios estuvo allí, permaneció allí hasta el momento de la resurrección, de tal manera que en esos 3 días su cuerpo no vio corrupción, como lo dice el apóstol Pedro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. También surge una segunda pregunta. Una hermana, la hermana Alejandra Fernández, dice y menciona el nombre de una congregación religiosa y dice, ellos no creen en el Espíritu Santo. Y hay un versículo, ella no recuerda dónde se encuentra, la cita es Mateo 12:31, donde dice que cualquier pecado será perdonado, pero cualquiera que le falta al Espíritu Santo no será perdonado. Pregunta ella, ¿puede hablarnos un poquito más sobre ese pasaje de la Escritura? Creo que fue ayer que hablé sobre eso. Hay una diferencia entre el Espíritu Santo con Cristo bien clara allí, porque de Jesús se puede blasfemar con respecto a Jesús y después serle perdonado, pero eso no se puede hacer con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único agente de la deidad que puede puede producir el arrepentimiento. Es el único agente que puede transformar los corazones, de manera que si se blasfema contra el Espíritu Santo, no hay otra alternativa, no hay otra solución. Perfecto. Amén, amén. Gracias. Y hay una tercera pregunta, Pastor Joel, creo que la tiene allí. Sí, señor. Nuestro hermano Vitelio García pregunta desde Neiva, la capital del Huila, sede de la misión surandina. Dice, podemos decir con certeza que el Padre no es humano, el Espíritu Santo no es humano, pero el Hijo, siendo de naturaleza divina, sí es humano, ¿verdad? Sí, pero no sé los alcances que le quiere dar a esa definición. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios también, pero es en el Hijo que vemos la deidad encarnada. Cuando toque el tema, la naturaleza humana de Jesucristo, que será el viernes de noche, allí voy a hablar más acerca de cómo operó esa encarnación en el Hijo. Oh, perfecto. Muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos más preguntas en esta noche, ¿verdad? Pero sin duda que mañana tendremos muchas más y pasado mañana también. Doctor, muchas gracias. Qué bueno tenerle con nosotros en esta hora. Saludos también a toda la familia allí que cariñosamente nos acompaña también. Gracias y Dios los bendiga ricamente. Amén. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar conectados. Hace un momento pudimos ver la presentación del doctor Alberto Trella. Agradecemos a ellos y al pastor Joel Hernández, al pastor Darwin González, por permitirnos conectarnos con la temática que ellos están compartiendo con toda la Asociación de los Llanos Orientales. Y ustedes que estuvieron aquí han estado atentos a la temática que se ha desarrollado durante toda la semana. Todavía nos queda el día de mañana. Nos quedan 2, 3 temas más que será de gran bendición para nosotros. Así que quédense conectados. Mañana los esperamos a las 7 de la noche en este mismo canal para que sigamos disfrutando de la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los dejamos con una pauta publicitaria y una melodía final para cerrar la transmisión. Dios los bendiga y que el Señor le dé dulces sueños a cada uno de ustedes. Mi lema es no conformarme con las reglas de esta sociedad. Prefiero regirme por esto. Mi misión es servir a otros como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Desde que era niño siempre he sentido el llamado al servicio de Dios. Es por eso que tuve la necesidad de buscar un lugar el cual me permitiera cumplir esa misión. Aquí tengo un lugar donde puedo servir y aprender de mí mismo,
cultivar otros talentos para ayudar a otras personas, generar lazos de amistad para la eternidad y desarrollar liderazgo a través de los espacios que me brinda la universidad. Soy Andrés Suárez y la misión de mi vida es ser agente de cambio para un mundo que lo necesite. Por eso, soy un Ascenso. Hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la, la 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puede sanar. El bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado